Bueno, pues vamos a comenzar la tertulia. Joaquín Ángel de Domingo, buenos días. Buenos días. Buenos días, Pedro Juan Martín. Buenos días. Benuz Orunzaga, buenos días. Buenos días. Y José Carlos Vicente. Vamos Buenos a hablar días. de la Pau. Oye, qué sensacional esta chica, ¿eh? Genial. Ryuki Jin-san, un 10. Me encantaba escucharla. Capuchinos. Sí. Me ha gustado muchísimo. La tendremos allí en la Facultad de Economía. Es verdad, la vas a tener de alumna. La vamos a tener de alumna. Bueno, ha de Derecho, ¿no? Hay derecho. Hace los primeros años la doble titulación, los primeros años hace Derecho y después ya a partir del tercero ya se sube para... Yo se lo comentaba a mis amigos de la tertulia. Es alumna de mi mujer y eso siempre la es verdad. Sí, claro, Claro. de los capuchinos, sí. Sí. Y pues claro, una chica de 10 sobre 10, pues tiene que ser un fuera de serie. Claro, es la cercanía a la excelencia y sobre todo hay que ver lo que es la constancia. Dice que estuvo incluso preparando la prueba de una forma salir de la persistente, habitación. sin salir, es un poco, y de forma silenciosa, sin aspavientos, sin aspavientos. Está claro que en la formación y en la capacitación la atención es fundamental. Cuanto menos distracciones tiene y más capacidad de poner el foco en el aprendizaje, pues mejores resultados tienes. Oye, ¿qué ha pasado, Pedro Juan, que te llaman padres así con muchos disgustos? Ayer fue un día muy triste para muchas familias, no solamente para los alumnos, sino también para los familiares. Porque buenos estudiantes, digo buenos estudiantes cuando los padres hablan bien de los hijos en el sentido del estudio, pues pocas veces se equivocan, porque lo han visto en distintas etapas de su vida y lo han visto cómo han ido evolucionando. Y entonces cuando ayer, pues algunas de las notas que se esperaban, pues fueron más inferiores a las expectativas que se tenía, sobre todo, además puedo decirlo, en la parte de matemáticas, la parte de lengua, dibujo técnico, concretamente aquí en nuestra región hubieron decepciones bastante importantes. Pues claro, pues eso supone que ya no se tiene la puntuación necesaria para tener acceso a determinadas carreras y eso los alumnos lo perciben, los jóvenes lo perciben como que han fracasado ya en la vida, ¿no? Y que tienen una percepción, le hemos puesto demasiado, pero es que las familias también. Yo creo que hemos puesto ahí el listón muy alto cuando yo puedo poner pruebas muy tangibles de que al final hay muchos recorridos para poder llegar. Y el primero de todo es, si tú estás convencido de que el examen requeriría tu respuesta, mejor nota, es entrar en revisión. Eso Revisen el examen. Revisar el examen. Y dices que hay dos vías, me contabas. Sí, hay dos vías de hacerlo. Está la revisión simple. Esto se puede entrar en la página web de acceso, portal de acceso a Universidad de Murcia, y ahí tienes dos vías. Lo que es la revisión simple, en el cual pues vuelve a las mismas que te han evaluado para revisar el ejercicio y mejorar la nota en el caso que sea suficiente en este sentido, o lo que le llaman la doble corrección. La doble corrección es que tu ejercicio va a ser evaluado por otra persona ajena y la nota media que salga de la que te habían puesto más la que te ponga esta persona es la que va a aparecer en tu expediente. Aquí corre un riesgo importante porque... ¿Puede bajar? Porque incluso si el te otro calificador podría bajar. Bueno, en la otra también Es una revisión por pares. Sí, personas pero una de ellas anónima que sabe lo que evalúa, ¿no? Sí, la otra ya está hecha, que es la que... La otra no se revisa. Quien introduce una nueva revisión es un segundo que no estaba en la primera. No estaba en la primera revisión, se mantiene en la nota. La pregunta muchas veces es, bueno, ¿y a qué tipo de revisión voy? No. Es decir, pues yo creo que tiene que ver mucho cómo haya sido la respuesta. Si tú estás convencido de que esa respuesta era correcta, que estaba y que ha sido infravalorada, pues yo directamente me iría a una segunda revisión, un tercero. Sí, es decir, intervenir con un tercero, lo que se llama la doble corrección. Es muy curioso. Doble corrección. Mientras que si simplemente son percepciones que yo tengo que a lo mejor me pueden subir un punto, iría a la revisión simple, que es la más correcta. Muy curioso porque es un proceso en el que décimas y casi centésimas determinan el futuro de muchas personas, en el sentido de, porque claro, dices, hombre, pueden no acceder a la inmediata facultad a la que querrías. Intentarlo al año siguiente. Pero luego no solamente puedes intentar, pero es que además si quieres hacerlo ese año, no perder o no dejar de hacer lo que quieres ya directamente, a lo mejor tienes que buscar otra alternativa que está en otra ciudad o que está en otro lugar o que te obligan a un pago en alguna privada o en alguna cosa de estas. Quiero decir,
decir, es el hecho de que décimas o centésimas determinen el futuro de una persona, hay que pensarlo, igual que el hecho de sacar la mejor nota, irse a carreras que son muy, muy solicitadas, como puede ser medicina. No necesariamente la mejor nota tiene que ser el mejor médico en el ejercicio. Quiero decir, hay notas muy buenas que, sin ser las mejores, pueden perfectamente Yo lo que sí quisiera era lanzar un mensaje de tranquilidad tanto a los jóvenes como a sus familias, en el sentido de que hay caminos en los que ponerse uno en funcionamiento con actitud positiva e ir viendo soluciones. Este año también hay que reconocer, y tú lo estabas comentando esta mañana, que ha bajado la nota media, hemos bajado un 7 a un 6,8 y ha bajado también el porcentaje de aprobados. Yo creo que este año, además, también han sido comentados, pero no solamente en la Comunidad Autónoma de Murcia, en Galicia y en Cantabria también se han empezado a detectar, sobre todo estas bajadas. Los datos importantes es que tenemos que dar el mensaje de que hubo cierta flexibilización de la exigencia después de la pandemia, y han pasado ahí una serie de años y este año parece que se ha vuelto a subir un poco el nivel en ese sentido. Bueno. ¿Qué, Belén? Con todo el cariño y muy bien puntualizado por parte de José Carlos, yo aquí dejo al equipo de catedráticos, que son los que tienen que hablar sobre el tema, y yo, mientras tanto, me deleito viendo de nuevo las imágenes maravillosas de la Sagrada Familia de... Es espectacular. Oye, vaya espectáculo, la ¿no? belleza que fue tanto la realización, la retransmisión y en sí el montaje del espectáculo. O sea, creo que fue absolutamente impecable contra la terrible ordinariez sin sentido que fue Madrid. O sea, yo creo que... ¿Parece ordinario? Bueno, yo no llegaría a tanto, yo no diría eso. Sí, yo creo que es muchísimo, que efectivamente la belleza de las imágenes de la Sagrada Familia es que son poco comparables. La escolanía, al final son los detalles, son los creo detalles, también que arropan, ¿no? Un poco algo de visité tantísima belleza artística. Hace unos años el interior del templo, y todavía no estaba, ni mucho menos como está ahora. Es apabullante la sensación de serenidad, belleza, luminosidad, combinación de colores, de vidrieras, la finura en lo que es el crucero, los laterales. O sea, es una maravilla, es una maravilla. Yo creo que hay que ir. Hay que visitar la Sagrada Familia de Barcelona. Entonces, pero esto de las comparaciones son odiosas, Belén. Bueno, no, yo creo que... A ver... Pues esto es como Bad Bunny, ¿no? Llevamos una semana y media con una turra infinita sobre Bad Bunny y el Papa. Y la casita. Y, bueno, la casita, he escrito sobre ello, además. Y nos lo están metiendo, además, con calzador. Yo, fíjate que no estoy siguiéndolo diariamente, sino que lo veo ya un poco a posteriori. De hecho, todo lo de la Sagrada Familia lo he visto esta mañana. Ayer por la noche estaba trabajando y escribiendo en otra cosa, ¿no? Pero para mí es inevitable hacer una comparación. O sea, creo que todo lo que ha sucedido en Madrid, quizá hay cosas que me sobran, que no he entendido muy bien, y de repente ves Barcelona, todo tan recogido, Montserrat... Sí, con la policía evitando que le chillen al Papa. La cárcel... Claro. No me he enterado de eso. Sí. Había gente que la policía evitando que al le chillen al Papa. ¿Por qué? Porque no querían que fuera para allá y sobre todo porque le decían que sus cargos públicos no fueran allí a gastar dinero con dinero público. O sea, que hay que ver también el contexto. Creo que ese es otro debate. Sí. O sea, yo ahora me estoy refiriendo solo, única y exclusivamente a la parte más estética y a lo que ha sido el contenido que cada uno de las dos ciudades, en este caso, ha querido aportar, ¿no? Desde y eso de la Miriam Junqueras ahí... Bueno, eso fue lamentable. Pero debe estar contentísima. Al Papa para decir, oye, que tienes que hablar en catalán. Debe estar contentísima, y hablándole en inglés. Porque ha sucedido. Pero no creo que haya logrado más de lo que estaba... Claro que no, previsto. Claro que no. Porque es caso hablarle en latín, no en inglés. Sí, no, creo que... Pero pasa una cosa, Barcelona es ya de por sí una ciudad muy hermosa, muy bonita, con independencia de otras componentes y otras considerando. Yo voy al es muy bonita. Estéticamente es más contenida en belleza, una belleza más serena, más tal, que puede ser una ciudad mucho más desordenada, pero que tiene otros encantos como
Madrid, también es verdad. Y luego hay signos de identidad que son más sentidos por todos los catalanes. Tú te preguntas en Madrid si alguien se identifica con la Almudena y se identifican muchísimo menos que se pueden identificar con Montserrat. Porque es así, porque Montserrat constituye el corazón religioso identitario de Cataluña. Voy al contenido, no a la identidad. Yo, de todas formas, con eso de la identidad y estas cosas, no sé si os pasará a vosotros, pero si tú vas a Madrid, te sientes como con el matiz de las palabras, te sientes visitante de Madrid, pero si vas a Barcelona te sientes turista. Sí. A mí no me pasa. Mira, yo sí. he vivido en Barcelona, he vivido 3 años en Barcelona y cuesta hacerse con el alma, no hacerse con el alma, porque eso es difícil, pero con el espíritu barcelonés. El espíritu barcelonés más tiende más al cierre, más que a la apertura. En Madrid, por lo que sea, por la proyección histórica, a lo mejor te puedes sentir menos extraño, lo cual no quiere decir que el catalán, cuando te ofrece realmente su casa y su afecto, te lo ofrece de verdad y te lo ofrece absolutamente igual de que puede ser en Madrid o no. ¿Tiene una belleza el Example magnífica? Pues sí. ¿Que tiene un barrio gótico, la Ciudad Vieja, la Ciudad Bella, que es una preciosidad también? Y al estar más contenido, más concentrado, pues evidentemente se observa como mucho mejor. Y luego tienen clase y estilo y saben organizar las cosas, porque es verdad. Pero luego, y desorganizarlas también. Para mí hay una pequeña, por lo menos me hubiera gustado, en fin, yo veo una contradicción. El mensaje, cuando Papa con la conferencia episcopal se reúne en Madrid, una de las cosas que pone en valor es precisamente afrontar todo el tema de los abusos sexuales, etcétera. En Montserrat no. Quiero hablar. Hombre, en el epicentro y es uno de los epicentros. No, es el epicentro. Me encanta que mis compañeros adelante. No, ya estás. No se hemos interrumpido. Nada, pero es que os veo. Vamos. Son los dos, además. Sí, efectivamente. Pedro, ya está. Esta pequeña bronca que sea conjunta, vale, porque lo hemos hecho los dos a la vez. Pero, siempre me las llevo yo. Pero no lo tomo a mal, ¿eh? Lo que tomo es que ya cada vez más nos mimetizamos de tal manera que ya sabíais perfectamente lo que iba a decir a continuación. No te intuimos. Sí, es que yo creo... No, hagamos dos cosas. Yo antes hablaba de la estética y del contenido, de lo que cada una de las dos ciudades ha aportado, pero ahora es interesante hablar de los mensajes. Es interesante hablar del porqué de muchas cosas. Y por qué nosotros somos aconfesionales, ¿no? Y sin embargo, aquí esto parece que... Bueno, hasta el presidente del gobierno ha ido a misa. Totalmente. Por eso que hay un montón de cosas que llaman poderosísimamente la atención. A mí me parece que este Papa... hay en muchísimas cosas que desde mi punto de vista se pone de perfil y lo veo un error, pero hay otras muchísimas que le aplaudo. Que toque el tema de la pedrastia de esta manera tan poco valiente, creo que esa es la palabra, me da mucha rabia. Pero le quiero aplaudir que hay en otros muchos temas en los que sí está empezando a entrar y quiero pensar que aquí también va a llegar. No sé cuándo, porque creo que tenía una oportunidad perfecta para haberse reunido, ya que así estuvieron todas las asociaciones mayoritarias de afectados, afectados es una palabra... Víctimas. Efectivamente, las víctimas con las que se debería haber reunido y haber dicho que va a hacer todo lo posible por reparar. Pero yo lo que me refiero que en la ideología de la propia creencia religiosa cristiana, en este caso la católica, él no se encuentra bastante desinhibido a la hora de hablar en el foro que sea sobre el aborto o la eutanasia. Es decir, ahí con mucha libertad para afrontar. Sin embargo, cuando entramos en el tema de la pederastia, no lo veo tan desinhibido para abordarlo. Dice personas dañadas. Por ejemplo. A ver si me entiende. Cuando en el aborto habla de personas que asesinan a otras personas. Y no se corta a la hora de decirlo. Lo que yo busco es que cuando tú das un mensaje valiente, cuando das un mensaje de acuerdo con tu ideología, con tus creencias, debería ser un mensaje contundente en todos los espacios. Es mi percepción. Porque si no tengo la percepción, como que también es una actuación política
donde puedo hacer algo, lo hago, y donde no, pues intento... Pues... No donde no puedo hacer algo. Yo creo que este Papa, si se caracteriza por algo, me ha parecido sorprendente porque es un Papa, primero proviene de los Estados Unidos, en fin, tiene otra manera de enfocar los asuntos probablemente dentro del aspecto católico, porque en la Iglesia hay muchas sensibilidades, muchos enfoques. Pero yo creo que él gradúa, y esa es la palabra que me gustaría emplear, gradúa a los tiempos en los que él puede incidir. El problema de la pederastia, pues es gravísimo y de un daño terrible para las personas primero y secundariamente como consecuencia de una mala conducta de quienes forman parte, sobre todo clérigos de la Iglesia, pues ha ocasionado a la Iglesia. Él, en estos primeros meses de su pontificado, yo creo que lo que quiere hacer es abordar el tema, pero con la suficiente seguridad de evitar el máximo daño a la institución, porque el daño se le ha producido, y satisfacer las reivindicaciones de las personas que han sufrido la pederastia. Esas reivindicaciones son reparaciones, perdona. Esas reparaciones. Son reparaciones. Esas reparaciones. Y cuando hablamos de reparaciones, no solamente estamos en el contexto de las ideas, estamos hablando de reparaciones económicas. Aquí se ha firmado un acuerdo, ¿eh? Reparaciones económicas y vamos mucho más allá. Hay a sacerdotes que directamente se les aparta y se les lleva a otros pueblos y a otros lugares desde dentro de la propia Iglesia, y aquí no ha pasado absolutamente nada. Aquí se ha firmado un acuerdo y en otros muchos lugares también se ha firmado un acuerdo de reparación en la medida en que eso se puede reparar, que nunca es el 100%, nunca. Joaquín Ángel. Sí, los abusos sexuales, uno de los delitos más graves del Código Penal, la violación y la agresión sexual, lleva pena incluso parecida al homicidio. O sea que es un tema muy delicado. Han pasado muchos años. El Papa, aparte de un jefe de Estado, aquí ha estado, a pesar de haber ido al Congreso de los Diputados, que yo no lo hubiera llevado en absoluto. No lo hubiera llevado. No, ¿por qué? Yo no. Porque yo creo que viene en misión pastoral. Es decir, aquí... Pero también es jefe de Estado. Sí, pero como jefe de Estado, allí en el Congreso de los Diputados, el discurso que dio fue un discurso religioso. Fue un discurso de confraternización y de tal. Quiero decir que políticamente, si se lo hubiera apartado de ahí, yo no lo hubiera llevado, no lo sé, ¿eh? Y ¿Dónde lo hubieras juntado con un poco los estamentos institucionales, sí, pero para eso... políticos? Pero ¿dónde? Yo creo que era un espacio perfecto. No lo sé, yo creo que no pintaba nada en el Congreso de los Diputados, no lo sé. Pero lo cierto es verdad es que allí le aplaudían todo el mundo, cosa que me pareció estupendo, ¿no? Solo no me pareció estupendo esa mano que le cogió la independentista y... Hablándole en inglés. Hablándole en inglés y el otro en italiano, para hablar en latín, si eres tan culta. Y además... querer hacer ahí una politización de que si no hablas en catalán, pues eso. Vamos a plantar un boicot. Es que es muy fuerte. Es decir, aquí ha venido en visita pastoral, como lo está demostrando, el reunirse con toda la gente. Muy provinciano. Con toda la gente, muy provinciano en el mal sentido de la palabra, pero vamos, terrible. Es decir, está usted hablándome del chino mandarino o del castellano o del inglés. Está usted hablándome del catalán. Yo creo que a mí me sorprendió también esa carta que le mandó la portavoz de Sumar. Sí. Le da una carta al Papa pidiéndole que interceda para el tema de los jóvenes y los inquilinos. Y y lo hace la portavoz de Sumar, que es socia del gobierno que debería ocuparse de eso. Pero si Yolanda dice, ¿no? Este gobierno no hay quien lo aguante. Coño, ¿quién está en el gobierno? Claro. No sabía... Con Yolanda no os metáis, que es una mujer que ya bastante tiene ella con... Yo creo que es toca la patata, Pedro, que yo lo sé. Es un Papa, en la visita lo ha demostrado, es un Papa muy inteligente. Yo creo que es un Papa inteligente, magnífico sin duda comunicador, alguna. Es un buen comunicador y tiene la gran ventaja de que el español lo domina porque lo ha aprendido y que ha estado en España, que no es la primera vez ni mucho menos, ha estado más de 20 veces en España, antes, ¿eh? Es decir, él ha recorrido, él conoce muchísimo España, probablemente la mitad de los sitios donde lo han llevado ya los conocía y lo sabía perfectamente y domina. Porque hay algo que espero en los próximos días y es cuando visite, que yo creo que... Hoy llega a Canarias. A mí es lo único que me interesa de su viaje, la visita realmente. Al Muelle de la Vergüenza. Yo creo que más que lo que diga, que eso no... Hay veces que es la imagen, es el momento, es lo que se comunica... Yo te decía que la visita es pastoral. Sí, totalmente, en ese sentido. Y yo creo que señala la conciencia
de todos simplemente estando allí. Yo, fíjate que le doy más fuerza ahí a la imagen. Es que yo creo que es la imagen que más fuerza tiene. O sea, lo que hemos tenido estos días, entendedme la palabra, es un poco más fanfarria, ¿no? Algo un poco distinto. Pero yo creo que realmente las imágenes y yo creo que el mayor interés y donde va a venir el mensaje más potente realmente es no sé cuánto tiempo va a estar en Canarias, si hoy y mañana. Hoy y mañana. Aquí está. Pero yo vuelvo a siempre, es que él, tú lo que dices la fanfarria, es que él tiene que tiene que pagar un cierto, entre comillas, tributo al mundo de la realidad en el que se encuentra. La realidad no es la que queremos, que probablemente sea la moral absoluta y la máxima acogida que se va a ver en las imágenes de hoy. No, la realidad del mundo es otra. Entonces, cuando él llega a una iglesia que está profundamente dividida en ese momento entre quienes no entienden a Francisco y quienes creen que es la vía, él tiene que cohesionar. De hecho, él hace cosas que dice, bueno, vaya retroceso. Él se va a Castel Gandolfo, se va a los apartamentos del Vaticano para vivir, vuelve a la liturgia en el sentido más pleno y en la indumentaria, la vestimenta, porque él tiene que, si quiere hacer otras cosas, necesita cohesionar a sectores que a lo mejor estaban empezando a tener tentaciones de ruptura o de dispersión. No, pero si todos... pero él hace, su estrategia es esa, podrá estar de acuerdo, podemos estar de acuerdo o no, pero a mí me parece inteligente en cuanto que si quiere hacer otras cosas y las está demostrando y las está manifestando, yo creo que necesita... Bueno, que vamos a un nuevos retos sociales en muchos sentidos. Igual que se están produciendo estos asentismos en las aulas universitarias, hace ya bastantes años que también se está produciendo ese asentismo en la iglesia. Tiene una crecida, Pedro. En las iglesias. Pedro, por favor, ahora... Las iglesias. Yo te invito... Yo también te invito, yo no de manera directa, porque yo no... Yo no de manera directa, porque, bueno, yo no soy creyente, pero sí estoy muy próxima a personas que están dentro de la iglesia y aparte dentro de una iglesia en la que creo que sí creo, ¿no? O una manera de hacer iglesia que creo que sí creo en ella. Y sí lo que veo, lo que me transmite y lo que estoy empezando a percibir es que hay un repunte muy importante a nivel de nuevos católicos y de cómo hay un crecimiento entre la gente joven abrazando la fe, de una manera muy más importante de lo que yo pensaba. Yo creo que la espiritualidad, que nunca ha desaparecido, en este momento está volviendo a ese... Porque habíamos tocado fondo. Efectivamente. Pero sé que esto es el movimiento pendular de pasar más bajo no se puede al final llegar. La institución yo creo que ha sido la que más daño le ha hecho al final a la fe y a las creencias, ¿no? Yo cuando, no sé, hace unas semanas cuando estaba este boom de los haciendo milagros y todo esto, ¿cómo se llama? Evangelistas. Los evangelistas en Madrid. Ojo con eso, Con las colas que habían y tal, porque ahí se mezclan creencias de distintos tipos, se mezclan creencias irracionales, creencias mágicas y creencias religiosas. Y hacen ahí un mix y la gente que tiene unas ganas de querer... Cuando hablamos de espiritualidad, yo muchas veces lo cambiaría el término por ganas de creer en la trascendencia. Eso es lo que yo te iba a decir. La trascendencia sí. En el sentido de que lo que yo hago en esta vida se fumará, pero de alguna forma hay una trascendencia de mi ser, ¿no? Y eso es luego, lo que... el catolicismo tiene una ventaja sobre otros credos, con independencia de la creencia o de cada cual. Es que tiene una cabeza. Tiene una cabeza, eso es muy importante. Si el Islam, por ejemplo, tuviese una cabeza, estaríamos hablando de cosas distintas. El Islam tiene múltiples intérpretes, múltiples imanes, múltiples tal. Los evangelistas, bueno, por supuesto, eso ya es cada dos manzanas puede haber, con todos mis respetos, pero puede haber una persona que se erija en el pastor de la comunidad, etcétera, etcétera. El hecho de tener una sola cabeza y el hecho de tenerlo en un entorno más aislado. El hecho de ser jefe del Vaticano puede entenderse, el jefe de un Estado puede entenderse negativa, pero también con cierta positividad
está en la práctica de las cosas, en la realidad de las cosas, en la capacidad de moverse, de llegar, de ser oído, de tener una autoridad moral. Y eso es una importancia grande y una ventaja grande para el catolicismo. Puede haber y tiene muchísimos defectos. En la Iglesia, pues por supuesto, tenemos, porque me considero miembro, tenemos muchísimos defectos. Pero ojo, este Papa se está metiendo en fregados que otros no lo hacían, a nivel sociopolítico, por llamarlo de alguna manera. Sí, yo creo que hay una línea ahí leía esta mañana que el Papa Francisco tuvo la intención de acercarse también a Canarias para este viaje. Ya es el que tenía programado el Papa Francisco poco antes de enfermar, y ya por cuestiones de salud lo tuvo que dejar, pero lo que hace ahora mismo León XIV ha sido recoger la agenda que tenía hecha el Papa Francisco de venir a Canarias. Eso es uno de los rasgos de la Iglesia Católica, del catolicismo, es la continuidad. Interpretaciones diversas, diferentes épocas, diferentes momentos, interpretaciones diversas. Pero cuando uno, por ejemplo, los dos eslóganes, ese de Juan Pablo II, decía, no tengáis miedo, y lo pongo al lado de alzad la mirada, es magnífico. No tengáis miedo, alzad la mirada. A mí me emociona personalmente. Y si lo cambio también, alzad la mirada, no tengáis miedo. Claro. Yo ahí también pongo en valor la religión ortodoxa, cristiana, que también ha sabido mantener todas las reglas, ritualizar de una forma determinada, y tiene mucho peso desde el punto de vista de la creencia, en este caso, más orientada a los países del este. Bueno, la Iglesia Anglicana también tiene un cabeza... Sí, pero... Rey Carlos. Rey Carlos. Ahí le otorga una... Es seria, la Iglesia Anglicana es una iglesia seria. Tiene también su cabeza. ¿No vamos a hablar del caso Leire? Dale, tope. Joaquín Ángel, que hace la fiscalía... Yo lo primero que preguntaría, ¿se ha entrevistado con alguno de nosotros Leire? ¿Qué hace la mano derecha del ex fiscal general del Estado recibiendo a Leire, a una militante del Partido Socialista? Bueno, puede ser que haya pedido la cita y que la reciba. Lo que no puede ser es que se lo oculte al fiscal jefe anticorrupción, a Luzón. Es decir, no puedes reunirte a escondidas con una persona que, si supuestamente va a lo que iba, que era a desprestigiar a jueces, a fiscales y a policías, pues estar callado, ¿no? Y recibirlo 2 o 3 veces. Hombre, García Ortiz sabemos cómo acabó. Peramato, no digo yo que va por el mismo camino, pero Peramato ya se le ha revelado todo el Consejo Fiscal, o sea, mejor dicho, la Asociación de Fiscales, que es la mayoritaria, ¿no? Con mucha diferencia a la siguiente, ¿no? Y diciendo que esto no puede ser, que lo que no puede es un fiscal general del Estado, pues ser partidista, ¿no? Y en eso estamos. Yo creo que si todo esto es verdad, lo decía el otro día, es gravísimo, o sea, es una mafia auténtica. El ponerse de acuerdo a una señora que no la conocemos de nada, pero que resulta que desde hace no sé cuántos años se escribe directamente con uno y con otros jefes del Partido Socialista, pues que organice una trama para la Guardia Civil, para la policía, para los jueces, para buscándole y diciendo con la inteligencia artificial, buscándole un amante a la jueza de allí de Badajoz. Es que es muy fuerte, joder. Es que estamos totalmente vendidos. Yo creo que esto va a acabar imputado como La venganza de Don Mendo, que muere hasta el apuntador aquí. Aquí van a acabar imputados todos. Bueno, pero, o sea, vemos que el nivel de chabacanerío y de cutrez se va elevando con el paso de los días, ¿no? Que a mí ya me produce un hartazgo, pero superlativo. Pero no pasa nada. Pero pasará, Belén, seguro. Seguro, ya sabes que la justicia es tan lenta, ya lo sé, tan es desesperante, el ruido, más pero no ruido. para. Es como el tonto con la linde, la justicia sigue. Es ruido, más ruido, hace mayor desafección en la calle, nos polariza más, nos genera un mensaje, que es lo peor. También genera también luego otro mensaje más violento, favorece a los que no debería favorecer, a otros les interesa, ahora parece que estamos dentro de una burbuja porque está aquí el Papa. Y los mundiales pasan, y el verano, y ahora empieza el mundial. ¿Y qué pasa? Nos sacamos los presupuestos. Y mientras tanto tú y yo pagando Hacienda.
Bueno, yo hay una cosa que sí me gustaría aportar, y es en el sentido de que muchas veces el que seamos conscientes de las cosas no arregla las cosas. Yo, una de las cosas que me ha hecho en falta ahora mismo es por parte de la oposición, en vez de estar continuamente con ese discurso de qué tal, es que me estuvieran planteando mecanismos que pudiéramos poner en marcha para garantizar que en un futuro ni el Partido Socialista, ni el PP, ni ningún partido político podrían darse las circunstancias que se están dando ahora. Es decir, eso me gustaría como discurso, sería un discurso que yo, claro, sería un discurso que yo le prestaría mucha atención y me preocuparía, porque si algo hemos aprendido los seres humanos, que tener conocimiento de algo no te capacita en absoluto para que no se vuelva a repetir el hecho. Tú lo puedes conocer, pero si no llevas nada a acción, el hecho lo puedes repetir perfectamente. A no ser, como pasa muchas veces, en que yo no me quiero mojar con esto porque ¿y si después yo hago esto? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y yo creo que la gran responsabilidad, si se produce un cambio en un proceso electoral, que es lo que la alternancia, el equipo siguiente de gobierno, probablemente con el PP liderándolo, adopta una doble responsabilidad. No solamente el de la alternancia, sino eso que tú estás diciendo, el proponer a la sociedad un camino de regeneración institucional y democrática que evite en la medida de lo posible, porque esto nunca es un sistema perfecto, pero que evite en la medida de lo posible la repetición de los casos como este. Y eso, bueno... Cada vez que digáis regeneración me voy a tomar un chupito. Voy a preparar aquí una mesa... Regeneración. Sí, porque acordaros que la nueva política... Por favor, recordar que la nueva política, aquella que vino, mirar dónde está ahora, ¿eh? Ya. Os lo recuerdo. No, pero que venían a regenerar la clase política. Sí, pero hay que ilusionar. Y desde luego lo que decía Pedro, es que es el momento en el que la alternativa tiene que ya no solo destruir, sino que entrar en la fase de la proposición. Permíteme, por apoyar lo que tú dices, el cambio no es que quito a los tuyos para poner a los míos. Efectivamente. Eso es como se está concibiendo. Pero la tentación está ahí. Hombre, claro, Joaquín, la tentación está ahí. Pero aquí es donde entramos también en una sociedad que quiere avanzar en este sentido, ¿no? Es decir, yo no creo que estemos formando al futuro de la ciudadanía española para tener que seguir aguantando más de lo mismo, donde yo quito a los tuyos, pongo a los míos y me da pie a poder estar actuando con la misma, no quiero hablar de palabras soeces, pero vamos, con la misma vulgaridad, permitirme el término, que se está actuando ahora mismo. Pero me encantaría que lo que estás diciendo llegara a ser una realidad. Como idealista que he sido y pensaba que se podían cambiar las cosas. Hay dos soluciones ahí, no o dos real. vías. Una, la importante para toda la sociedad, que es la educación. Gente como Ruiki, que por cierto es Rocío, a ella le gusta que le llamen Rocío, no Ruiki, que es un número uno, y la gente que va a funcionar en nuestra sociedad. Y la segunda vía es cuando empiecen a entrar en la cárcel uno detrás de otro, por la corrupción. La sociedad se va a dar cuenta y dice, han vivido muy bien, pero esto tiene unas consecuencias. Es que ahora cuando salga 10 años de cárcel para uno, 14 para el otro, el imputado, estaste 5 años que no sabe si te van a condenar o no, la gente me refiero a los que estén en el poder y que tengan la posibilidad de meter la mano, se lo pensarán más veces. ¿Por qué tarda tanto la sentencia, Joaquín Ángel, por qué tarda tanto la sentencia de las mascarillas? Pues yo creo que porque hay un voto particular. Yo creo que hay una disidencia allí que no va a afectar para nada, porque hay mayoría. Y desde luego lo que sí te digo es que van a condenarlos. A Ábalos y a Koldo seguro, si no lo hubieran puesto ya en libertad. Y Aldama sale con 2 años, que es lo que se está... Y Aldama no sé si va a salir con 2 o 4 años, eso ya no lo sé. Y depende de lo que le pongan a Aldama, va a cantar o no va a cantar Julio Martínez. El amigo de Rodríguez Zapatero. ¿Y González Amador? ¿Cómo va eso? Bueno, ese también va seguro que antes o después lo tiene complicado.
Bueno, pues, Sí, perdona. pues no. Te hemos interrumpido una vez más. No, da igual, yo me siento interrumpido, pero Me siento pero- interrumpido. Me encanta, Pedro. Pero os quiero. A pesar de ello. sí, no, porque yo me lo tomo en el sentido de que sois tan intuitivo o soy tan transparente que antes de hablar ya me captáis la idea. Con lo cual me ahorro palabras. No, lo que ibas a No, comentar. pero yo, en cuanto Joaquín Ángel estaba comentando lo de entrar en la cárcel, pues yo realmente a la cárcel entró Bárcenas y yo no vi que eso sirviera de ejemplo a nadie. Me refiero, tiene que venir acompañado con una serie de medidas, con la capacidad que tenemos que tener de generar, ¿cómo te diría yo?, instituciones que vigilen a instituciones. ¿O por qué no que fuéramos decir, o capaces... cuerpos- Sí. Prevenir en el sentido de vigilancia. ¿O por qué no fuéramos, o por qué no somos capaces de respetar a la clase política, o que se haga respetar, o que no entendamos que aquí todo el que llega, esto es... O los que llegan que no jauja? se creen que puedan hacer todo. Cuando, Efectivamente, Qué bueno, muy efectivamente. bueno. Cuando Ahí un también partido estoy. cuando un partido destituya a uno de los suyos por corrupción, habremos dado un grandísimo paso. Es decir, no cuando el caso surja porque alguien de la oposición se entera o porque alguien delata o cuenta, sino cuando el propio sistema se autocuestione permanentemente desde la desconfianza ética, fíjate lo que digo, desde la desconfianza ética hacia sus propios componentes, es cuando avanzaremos. Ya, pero- Yo hay cosas que me llaman la atención a nivel simple, de ciudadano de a pie, sin tener grandes conocimientos en toda esta esfera de acontecimientos que pasan. Y es el hecho de que si yo como institución, como soy el Partido Socialista, tengo personas que me están poniendo a los pies de los caballos, ¿cómo yo no denuncio a esas personas? Yo como institución, independientemente de lo que haya. Porque me defiendo como institución, no sé, pero hablo igual del Partido Socialista como del PP, del que sea. Creo que debería de haber, por ejemplo, en los colegios profesionales tenemos una comisión deontológica obligada, de alguna forma, a intervenir en todos los procesos, incluso en la propia vigilancia del propio decanato de los colegios profesionales. Aquí pasamos de una defensa absoluta hacia el personaje que se señala a 3 días más tarde ese señor del que usted me habla. Ay, qué bueno, muy bien Es que es traído. así. Está muy bien, bien traído. Es así. Pongo la mano en el fuego de ese señor del que usted me Porque habla. ponemos tweets, defendemos, no pasa nada aquí, presunción de inocencia. 3 días más tarde, uy. Claro. Ya empezamos a llamarle de usted, nos alejamos todo lo posible. Y aquí luego pasan 2 cosas. Una, cuando esa persona sale que es inocente y que no ha pasado nada, el linchamiento que hemos hecho entre todos, medios de comunicación, propio partido político, etcétera, etcétera, ¿quién repara Eso se quejaba... esa reputación de esas día- personas? Correcto. El que fue presidente de la Diputación de Badajoz. Es que no entiendo. Y secretario Miguel Ángel Gallardo, que les decía las acusaciones particulares, con independencia de lo que digan los jueces, ustedes ya han ganado. Es que, porque claro. la condena social ya la Claro, tenemos, ¿no? yo recuerdo Pero bueno, muchas eso fotos, muchas. es inevitable. Ya, pero o bueno. es evitable eso. Se puede evitar. No, la sociedad tiene su opinión, pero lo que pasa es que a veces suele ser blanco y en botella. Yo creo que la palabra no es regeneración. La clase política, cómo se percibe en la calle, es absolutamente terrible. Creo que el ciudadano de a pie tiene 2, 3 personas que consideran que son políticos honrados y a los que valoran, que quizás sean además los de la política municipal, los de la política de Son muy cercanía, cercanos, ¿no? los de La percepción de... efectivamente. Claro. Pero luego lo que está, Alcalde de- lo que está en otra esfera, Entre otras es razones terrible. porque recibe un discurso y una interacción, una conversación con el político de altura que no es real, porque hablan de lo que quieren, contestan lo que quieren, orientan sus presentaciones a lo que quieren y no son capaces de hablarle al ciudadano de a pie con normalidad y no son capaces de decir, esto no lo sé. Ni tener vamos a empatía ni intentar ser esto". cercanos. Y luego yo hay otra cosa que también que hablaría de la responsabilidad social de los propios ciudadanos ante hechos que están... ayer salía, esto me lo evocaba la noticia que salía del señor
que ha sido denunciado en canal, televisión andaluza, ¿cómo era? ¿Qué ha pasado? Sí, el responsable de una productora de televisión por que acoso, trabaja para Canal Sur. Sí, por acoso. Pero el tema es que cuando esta persona no solamente denuncia, sino que es apoyada por una serie de testigos que le dan el apoyo, y realmente ya con la información que salieron de algunas de las frases de los testigos, pues la verdad es que parece que pinta bastante mal. Mi pregunta es, cuando eso se produce en un espacio de tiempo, ¿cómo tiene que pasar tanto tiempo para que no haya una respuesta inmediata? Para que ese comportamiento, ¿me entiendes? Porque yo eso me llama mucho la atención. Si esas palabras o esos comportamientos, suponiendo que fueran así, que no lo dudo, ¿me entiendes? ¿Cómo no hubo una reacción por parte de la propia afectada y también por parte de todas las personas que también son responsables, socialmente por lo menos, sí son responsables de los acontecimientos que ella denuncia? ¿Por qué pasa tanto tiempo? Esto es algo que también me llama poderosamente la atención. ¿Estamos como ciudadanos preparados? Es decir, yo, por ejemplo, a mí me llamaron una vez la atención por ir a auxiliar a una persona en carretera, porque, bueno, lo moví para poder, y lo llamé y lo llevé yo al hospital, porque estaba con un golpe y tal, y me dijeron, dice, no, usted llame al 112, usted espérese aquí, dale el auxilio, pero ¿cómo hace usted esta insensatez de coger? Estaba muy cerca de la Risaca y me lo llevé a la urgencia de la Risaca. Aprendí la lección, ¿me entiendes? Pero le pasó a un juez, si me permites, Pedro, a un juez que va a su trabajo y se encuentra un accidente. Para con el coche y le dicen, no pasa nada, ha sido un golpecito, nos ponemos nosotros de acuerdo, la compañía de seguridad dice, no, oiga, que yo soy juez y aquí viene la Guardia Civil, está y que hay un culpable y si hay que condenar, lo condena. Le pegó un guantazo uno de ellos que acabó en prisión, sí. ¿Cómo suena? Eso es auténtico aquí en Murcia. Aquí, además. Aquí, sí. Nada, no, es bien, peor todavía. Sí, no, bastante peor. Yo lo que quiero decir... Imagínate que lo llevas a urgencias y todavía te llevas un sopapo. Pero es que sabes lo que pasa. El problema de esto es complejo por una razón. Porque cuando sucede una situación de este tipo en una empresa, en un hospital, en una institución, pues yo he vivido circunstancias parecidas o semejantes a las que tú estás relatando. Cuando sucede esto, claro, tú conoces a la persona que a lo mejor potencialmente ha sido acosador o ha sido lo que sea, pero sin embargo conoces las partes buenas de esa persona y te cuesta reaccionar. Eso es una realidad. Encajar una cosa con la otra. Pero ¿cómo va a ser este con...? Efectivamente. Mira, entonces, esa es la realidad de las cosas. Ahí te doy la razón y te apoyo. Pero si lo que me motiva, si la motivación interna que tengo es porque me quiero desinhibir, yo lo que voy es al compromiso social que hay. No podemos pasar la vida desafectándonos de todo lo que ocurre alrededor. Si me afecta bien, si no me afecta, lo dejo pasar. Que vivimos y somos la sociedad que somos gracias a la comunidad. Somos la sociedad que somos gracias a la comunidad. La comunidad se ha desconectado absolutamente de lo que pasa. De verdad. O sea, porque mira, me acabas de traer a la memoria el año pasado cuando salió la sentencia de los empresarios que habían abusado de menores. ¿Te digo cuántas personas salimos a la calle a manifestarnos 4 jueves seguidos? Pues creo que no éramos más de 150. Cuando creo que debería de estar todo el mundo en la calle, en pleno, diciendo, pero qué barbaridad es esta. Es uno de los aspectos que llama la atención, la movilización, la desmovilización de la sociedad. Pasa de todo ya. Bueno, que nos vamos. Bueno, no pasemos de todo. Buen viaje. No, yo no paso de todo. Gracias, muchas gracias. Alzar la mirada. Paséis, José Carlos, que viene de un buen viaje. Fin de semana. Alzar la mirada. Sí. Mira, allí, un abrazo para todos. Habrá pasado frío allí, ha pasado frío. Joaquín Ángel, gracias. Noticia positiva, nos tenemos que ir. Pues bueno, la noticia positiva es que empezaba hoy el Mundial y que están todos mirando al cielo, gracias a Dios. Por fin hemos conseguido que gran parte del mundo esté mirando al cielo. ¿El cielo por qué? Porque hay una tormenta eléctrica que si se produce rayos a menos de 13 kilómetros del estadio, se suspende el partido. No le vaya a partir un rayo lo que nos faltaba. Nos vamos. Gracias. Adiós.